37 minutos, 7:37 en Canarias, comienza nuestra tertulia. Ya está con nosotros, con todos ustedes, Bieito Rubido. ¿Qué tal, Bieito? Hola, Buenos días. Gabriel Albiac. Muy buenos días, Buenos Rosana. días, y en unos instantes recibiremos también a Luis Valcárcel, que en estos momentos está entrando. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Perdone. Que estabas ahí con llamadas de última hora, ¿no? Que es la entrevista, la que comentabas, la entrevista a la abuela de Leticia, que está provocando unas repercusiones brutales. Ahora os voy a preguntar enseguida, porque, madre mía, cuando uno dice lo que quiere decir, ¿no?, y lo que mucha gente piensa, y es quien es, que en este caso es la abuela de la reina Leticia, que por otro lado siempre nos ha presentado como una mujer avanzada a su tiempo, como un ejemplo para la reina, ¿no? Y concede una entrevista en el año 19 y dice: esto me lo vais a publicar, pero cuando yo ya no esté aquí, y además, por favor, os pido que lo tratéis con cariño. Claro, y dice las cosas que muchas veces uno ha verbalizado, es que se le ponen los pelos de punta. Bueno, decías que está teniendo mucha repercusión. Ahora enseguida vamos a escucharlo, pero déjame, porque es que no me quiero yo desviar, y por eso tengo ya mi radar bot. Yo me he alquilado una casita rural en Teruel, en Albarracín en concreto, que es un pueblo que me encanta. Así que, mira, los niños sí, el marido también, por supuesto, no le podemos dejar al margen, el perro sí. Uy, qué entusiasmo has puesto. Hay que planificar, no, hombre, no es una broma, hay que planificar el viaje. Además, que lo pone aquí, ¿eh? Yo estoy leyendo lo que bueno. Esto es pues publicidad. Qué entusiasmo han puesto. Esto es publicidad. Bueno, me falta algo, y es la aplicación de Radarbot. Yo no viajo sin mi Radarbot, que es el compañero ideal para el viaje. Me evita multas, me evita sorpresas desagradables en el camino. Las alertas son en tiempo real, y lo único que tengo que hacer es descargarlo en la tienda de aplicaciones y disfrutar de las vacaciones. Radarbot. Bueno, vamos a resumir brevemente la prensa. Enseguida vamos a hacer referencia a esa entrevista, pero antes, Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos qué es lo que te ha llamado a ti hoy la atención. Bueno, hoy las portadas recogen el enfado de las autonomías con el gobierno a cuenta tanto de la gestión económica como de la sanitaria. Empezando por esta última, ABC titula: el gobierno se inhibe en la gestión de la quinta ola y alimenta el caos autonómico. En su editorial le ahorra a Pedro Sánchez el balance que va a hacer en apenas un par de horas el presidente del gobierno: pocas vacunas, caos legal, nula diplomacia para evitar que los países desaconsejen viajar a España, en fin. Tampoco aprueba Sánchez en economía, 2 chantajes en apenas 24 horas, uno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo lleva a portada el diario La Razón, chantaje de 3.000 millones de euros. María Jesús Montero, ayer la ministra, supeditando este desembolso en concepto de liquidación de IVA de 2017 a la aprobación de los presupuestos del próximo año. El Mundo da cuenta del otro chantaje en su titular también de portada. Sánchez amenaza a las autonomías críticas con no darle fondos COVID para el turismo. En base a esto, en su editorial acusa al presidente de desvirtuar la cumbre de presidentes que va a tener lugar mañana en Salamanca, con un matiz, y es que entre las autonomías hay clases. Ya hemos concretado esto de la España multinivel, que Sánchez compre a Urkullu su presencia en la conferencia de presidentes con transferencias fiscales, y que condone a Cataluña 1.000 millones de euros a cambio de su apoyo a los presupuestos. Sobre la guerra PP-Vox, Moreno Bonilla, lo hemos escuchado antes, intentaba ayer encauzar las aguas, alejando la convocatoria de elecciones. Me llama la atención hoy la pieza del Independiente. Génova descarta, de momento, un adelanto en Andalucía para no revivir, dicen a Ciudadanos. Es cierto que el partido de Inés Arrimadas tiene mejores perspectivas en Andalucía que, por ejemplo, las que tuvo en Madrid, pero bajar de 21, que tiene ahora, a 8, más o menos es la media que le conceden todas las encuestas, pues no sé si es precisamente renacer. Y por último, en internacional, un apunte sobre la toma de posesión de Pedro Castillo como presidente. Bastante similares hoy los editoriales del Mundo y del diario El País. A ninguno le han convencido estas primeras horas de Pedro Castillo, aunque ambos aguardan la esperanza de que forme un gobierno, dicen, moderado, alejado de las tesis marxistas-leninistas de Vladimir Cerrón. Más pesimista o más realista, diría yo, Agapito Maestre en Libertad Digital, cuando recuerda que el partido de Castillo es una mezcla de la ideología de los terroristas de Perú y de la corrupción de los gobernantes de las 3 últimas décadas. Muy bien, pues luego te escuchamos a partir de las 10, y si me permites, Daniel, yo les aconsejo a los oyentes que también se lean el artículo de Elena Berberana en libertaddigital.com.
donde nos narra cómo ha sido ese encuentro entre Juan Carlos Monedero y la vicepresidenta de Castillo. Es decir, que aquellos que tienen la esperanza puesta en el gobierno que pueda formar Pedro Castillo en el Perú, si a la primera persona que recibes o a una de las primeras personas que recibes es a Juan Carlos Monedero, pues yo creo que muy bien encaminado o no va, no sé. Algún negocio tendrán pendiente, por digo supuesto, yo. Por supuesto. Pero de todos modos, solo hay que escuchar a Castillo. O sea, Castillo es un hombre absolutamente desorientado, por ser suave en la expresión, absolutamente desorientado en materia política. Es un comunista de escasísima formación, muy intelectualmente de un nivel muy bajo, que reclama a Singapur como ejemplo en formación, en el modelo de Singapur en las escuelas, pero es que además no sabe lo que es un monopolio. O sea, él cree que el monopolio es una cadena de grandes almacenes que se llama Falabella allí en Perú. Eso es el concepto que él tiene de monopolio. Claro, cuando tú piensas que un hombre que va a dirigir un país como el Perú, muy grande, muy importante, y que estaba en una senda de crecimiento y de recuperación extraordinaria, un hombre que confunde una cadena de establecimientos con un monopolio, apaga y vamos. Lo que no sé, y bueno, yo entiendo que esto no depende de Casa Real, por supuesto, pero yo lo llevo comentando desde hace varios días. No acabo de entender qué es lo que pinta el rey de España. Pero eso no depende de él, ¿eh? Eso es sí, el gobierno. No, por eso he dicho, lo he comentado, Vito, sé que es el gobierno el que... Pero claro, es que hoy ver a Felipe VI en las portadas, en la fotografía de portada de todos los diarios, ¿no? Saludando a Castillo, que pasa por ser, bueno, pues otro probablemente, bueno, pues jefecillo que vamos a tener ahí que padecer y que nuestros hermanos peruanos van a tener que sufrir probablemente, bueno, pues... Yo coincido contigo, a mí me parece una foto infame, creo que no. Sobre todo porque le hace mucho daño, aunque son las obligaciones institucionales que tiene Felipe VI, pero me parece intolerable. Que tendría que haber ido ahí es el propio Sánchez, son sus socios, son a los que él protege, son a los que él le rescata con 56 millones, como en el caso de la aerolínea chavista, son con los que él hace negocios. El que tendría que haber estado ahí era Sánchez y no mandar a Felipe VI a que se achicharre, a que se carbonice delante de un sujeto que se dedicó a hacer un discurso antiespañolista, pues en el discurso hubo bastantes ataques también a España. Su gobierno, ya lo podemos prever, va a ser profundamente antiespañol y tendrá a España como el gran chivo expiatorio a partir de ahora. Por lo tanto, la presencia de Felipe VI ahí, pues... a nosotros nos indigna, entendemos, insisto, las obligaciones institucionales, pero yo creo que ya está bien de tanto manoseo, de utilizar a la corona precisamente para quedar bien, cuando en realidad con tus propios socios políticos que son infames. Bueno, pues hablando de... Yo creo que habría, solo una pequeña nota, creo que habría que insistir sobre el carácter desolador que tiene la evolución política de Perú. Estamos hablando de un país que no hace tanto era un país con un nivel cultural, con un nivel universitario, con una producción literaria y editorial de primer orden. O sea, ver ya en su momento cómo aquella demencia colectiva que era Sendero Luminoso destruyó por completo el tejido social peruano, ver lo que vino a continuación como distintas dinámicas de corrupción. Yo recuerdo aquel bárbaro que estaba al frente de Sendero Luminoso. Recuerdo aquellas imágenes cuando lo detuvieron Guzmán, desde una jaula, Abimael lanzando unas soflamas que realmente parecían de película de Pero en el camino se llevó miles de vidas, porque eran muy crueles. Sí, además de una manera muy sanguinaria y muy cruel. Eran completamente devastadores. Y hay que recordar los vínculos de Sendero Luminoso con el partido de Castillo, claro, y con Cerrón. Esa es otra de las claras, Rosana. Y que al cabo, después de semejante experiencia, lo que se haya producido, después de semejante experiencia de devastación, de destrucción material y moral de un país, lo que se haya producido haya sido el retorno electoral de los herederos del camarada Gonzalo, que era como se hacía llamar este caballero. Caramba,
ponen los pelos de punta. Bueno, no sé si habéis tenido ocasión, lo digo porque lo acaban de publicar, de escuchar algunos de los audios de Menchu del Valle, de la abuela de la reina, fallecida hace tan solo Yo leí unos días. titulares, pero... Bueno, Yo te pues, los acabo de oír hace un momento. si os parece, vamos a recuperar un par Merece la pena. de momentos. Porque ellos tienen una casa que es bastante menos preciosa y maravillosa que la del Tecoletas, ¿eh? Aquí hay chalés en la playa Pues son más mucho más grandes. bonitos y mucho más elegantes. Piso donde podamos tener hijos y donde se... No, un casoplón, porque eso es un casoplón. Claro, tú fíjate, si yo tengo esto, que lo que viene es a segarme el tipo esto, no sé qué, y cuesta un dinero, bueno, te digo, teniendo piscina y teniendo casa de invitados y teniendo 3 perros. Pues la gente se ha reído mucho, pero él se ríe más, diciendo, está dando cortes de manga al personal, pero se lo tragan, se lo compran. Eso sí lo comenté. Digo, ¿cómo recibiste al gilipollas del coleta en mangas de camisa? Y dice, porque hay un jefe de protocolo. No tiene el carácter de su padre es más lanzado y más... pero tiene mucho cerebro. Y entonces debe de estar pensando cómo hace... Luego es el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea que, oye, de los ejércitos. Y si uno se mueve... Pero claro, tenemos otro follón, que es lo que no debemos tener. Bueno, pues Menchu del Valle en estado puro, en una entrevista que cómo se gestó, Luis, porque aprovechando que estás aquí, cuéntanos algún detalle de cómo se realizó esta entrevista, las condiciones que se pusieron a la misma y por qué se publica ahora. Bueno, las condiciones las sabe Alejandro Stampasaguas, que es el periodista de investigación, y en eso es muy celoso de sus fuentes y de cómo lo ha conseguido. La verdad que hubo que manejar el tema con bastante sigilo dentro de la redacción. Y porque era un tema, bueno, al mismo tiempo que sabías que tenías un bombazo informativo, al mismo tiempo es un tema sensible, que sabes que va a provocar muchas repercusiones. Las declaraciones de la abuela Menchu a mí me han sorprendido primero por la sencillez con la que habla, se le nota ese carácter de abuela. Habla con muchísima franqueza, habla con un lenguaje absolutamente coloquial, sin guardarse nada, y me ha llamado la atención, aparte de las derivadas políticas de las cuales se puede comentar, refiriéndose a iglesias como el Coletas y hablando con esa... De la casa de Galapagar, de Villatinaja. Ese diálogo con el Felipe VI que tiene que haber sido impresionante. También el cariño y la protección que demuestra con Leticia, ¿no? Ella sabe que en un momento cuenta que habla con Leticia y le dice: ¿por qué te metes en esto? O sea, Leticia, tú eres una mujer exitosa, hablas idiomas, estás en lo mejor de tu carrera, ¿por qué te metes en esto? Es decir, ese carácter de abuela protectora, diciéndole, sabiendo que su hija está sacrificando prácticamente su futuro por entrar dentro de la Casa Real y por casarse en ese momento con el príncipe de Asturias. Y le dice, porque estoy enamorada. Y la respuesta la desarma. Y le dice, y después sigue en el vídeo y dice, no lo voy a decir textualmente, pero dice, bueno, ¿y por qué no te vas por ahí con otros y pruebas y te sacas las ganas y ya está? Y bueno, a mí me ha dejado loco. Bueno, es una entrevista que merece muchísimo la pena. Que ya está teniendo mucha repercusión, lógicamente, muchísima. la El WhatsApp entrevista. me está echando humo. Esto, claro, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Esto le viene bien a la Casa Real? ¿Le viene mal? Mal yo creo que no le viene. Es decir, porque quizás, vamos a ver, una de las cosas buenas que ha supuesto Leticia, la reina Leticia, a la institución, es que la hizo acercarse más a la ciudadanía. Es decir, de alguna manera le ha venido muy bien a la institución la figura de Leticia, en contra de lo que mucha gente pueda creer. Yo ya sé que Leticia levanta sarpullidos en un sector de la opinión pública, pero yo creo que el balance global de la reina Leticia es más positivo que negativo, en el sentido, insisto, de ha ayudado a la institución a bajarse a pie de calle. Inevitablemente en ese proceso de pie de calle está la familia.
Claro, aquí no estamos hablando de los príncipes de Gotemburgo que están en no sé dónde, tal. No, aquí estamos hablando de una abuela que era locutora de Radio Nacional, su padre, que fue compañero mío de Jesús Ortiz, mayor que yo, pero fue compañero mío en Antena 3 Radio, cuando él era el responsable de Antena 3 en Asturias, yo era el responsable de Antena 3 en Galicia, y un poco todo ese entorno, de alguna manera, tanto a la institución como a la princesa Sofía Leonor, como a la infanta Sofía, les viene muy bien, les acerca más a una realidad y a una monarquía probablemente más moderna y más pegada al pueblo. Un apunte más con respecto al tema de las condiciones. Me decías, la única condición que puse es tratarme con cariño y con respeto. Y esperar, por supuesto, también sabía la repercusión que podía tener, y esperar y tener guardada esta entrevista para después. Sí, yo desde luego no puedo estar más de acuerdo con Bieito. Yo creo que el cambio, la modificación que supuso el paso del modelo de monarquía del anterior rey, de Juan Carlos I, al de Felipe VI, ha sido una bendición en todos los sentidos para este país. Ha sido bajar a pie de calle, como indicaba Bieito, pero sobre todo yo pienso que ha sido bajar a pie de racionalidad. Quizá en el momento de la transición era inevitable primar un voluntarismo exasperado, que era lo que caracterizaba a la figura del rey en los momentos difíciles, en el momento del golpe. En esos momentos primeros de poner en marcha la transición. Yo pienso que en estos momentos ese modelo de reinado no era sostenible, chocaba con la realidad española, mientras que la presencia de un rey que se atiene escrupulosísimamente a los criterios más tradicionales, más clásicos de lo que es una monarquía parlamentaria, que raramente se expresa en términos voluntaristas, sino por contrario en términos de análisis reposado, racional, y lo que eso ha arrastrado consigo de una relación familiar completamente inteligible para cualquiera, no una familia de seres olímpicos inasequibles y maravillosos de papel cuché, ¿no? Una familia cuyos hijos estudian en el extranjero cuando hace falta, cuyos hijos aprenden idiomas. Cuidado, no digas eso porque te pueden llamar la atención, ¿eh? Okay. Claro, que no digas eso de que cuyos hijos estudian fuera cuando hace falta, porque te pueden llamar la atención, te van porque los colegios son caros. Vamos a ver, cada uno hace con su presupuesto lo que quiere respecto a la educación de sus hijos. Yo puedo decirte que durante los años en que mis hijas tuvieron que estudiar, más de un tercio y casi la mitad de mis ingresos iban para pagar los estudios de mis hijas. Me parece elemental, es la inversión básica que hace un padre. No digo que esté generalizado, pero en España hay muchas familias que en un momento determinado en el curso, haciendo un esfuerzo en la inmensa mayoría, envían a sus hijos. Yo pertenezco a una generación donde ya hemos estudiado buena parte de los estudios en el extranjero, y si no en el verano, ¿no? O sea, que yo ya tengo bastantes años, o sea que lógicamente lo decía en un tono irónico, no lo decía de broma. ¿Os habéis reservado algo más, Luis? ¿Habrá una segunda entrega? Porque claro, esto, como tú decías, es algo potente, ¿no? Que entiendo que tendrá más entregas, ¿no? Pues mira, conociendo el periódico, yo te diría que alguna sorpresa más nos hemos guardado para mañana. Pues ¿conoces el periódico? Así que creo que en eso puedo, y sobre todo conociendo a Alejandro, que es un periodista de investigación increíble, yo creo que se ha guardado algunas para Ahora, mañana. Me encanta cómo ella quería dejar testimonio, ¿no?, de lo que pensaba sobre la realidad, las cosas que dice la actualidad Coletas, política, la actualidad, la realidad de España, la realidad de la Casa Real, de la vida de su nieta, ¿no?, de lo que ella pensaba, de los consejos que le dio, de cómo le dio esos consejos, de las conversaciones con la reina Sofía, que también... Lo que te decía de la protección, es decir, ese discurso de mira cómo la atacan las feministas, mira cómo la atacan, y no son capaces... Se van a acordar muy bien del vestido que llevaba, pero no son capaces de decir una sola línea del discurso que acaba de decir. Me ha parecido de un amor de abuela, es decir, de una persona que está defendiendo los intereses de su nieta. Más,
más allá de que sea la reina, es su nieta y la está defendiendo precisamente de quienes las atacan. A mí ese gesto de afecto, de cariño, de sobreprotección, me ha enternecido. Y lo que decía de ella, lo que dice de Pablo Iglesias, del Coletas, etcétera, etcétera, eso es lo que piensa el 80% de la sociedad española. Dicen lo mismo, y cuando lo vieron llegar allí, o sea, acordaros que él, el primer día que lo recibe el rey tras las elecciones aquellas que después hay que repetir con Mariano Rajoy, va en mangas de camisa. Sí, claro. A los 5 o 6 días se va a la gala de los Goya y se pone el smoking con pajarita. Es decir, que era simplemente, todo era una impostura permanente. Totalmente, era impostura. totalmente. Es escénico. Mangas de camisa, ir en impostura, ir en smoking. Es escénico. Bueno, de esto, Iglesias es un personaje escénico. De esto se va a hablar. Y precisamente su éxito político ha venido de eso, de una sociedad, maldita sea, que se ha vuelto una sociedad escénica, en la que solo la escena bueno, pues prima. otra escena, otra escena a la que vamos a otra escena a la que vamos a asistir hoy, otra representación es la que va a hacer el presidente del gobierno a partir de las 11, cumpliendo, es como se titula, como la representación que hoy va a hacer el jefe del Ejecutivo. Hoy, ¿no? Sí, Forma donde parte va de lo que se llama palabra de Sánchez. A o sea, expresar. Sánchez no cuenta una verdad ni a tiros. Va a salir con la lista de la compra, y va a empezar a hacer tics, ¿no? A decir, esto lo he hecho. Bueno, pero como yo decía, ¿no? Pero lo más importante, que al final es la vacunación, no lo has hecho. Porque la gente sigue sin estar vacunada, siguen faltando vacunas en las comunidades autónomas y, como daba ayer los datos el Ministerio de Sanidad, el 83% de las personas que se han infectado en las últimas 5 semanas son personas que no están vacunadas, que no tienen ninguna de las vacunas puesta. Entonces, ¿qué esperáis del presidente a partir de las 11? Yo recordaba hace poco en una tercera en ABC una pequeña anotación que hace Pascal en sus papeles en la que dice: qué maravilla sería tener una persona que mintiera siempre, porque gracias a eso tendríamos un criterio universal de verdad. Oye, no nos quejemos, tenemos un criterio universal de verdad y se llama Pedro Sánchez, así que aprovechémoslo. Ya sabemos que lo que diga ese caballero será mentira desde la primera hasta la última. Sí, a mí lo que me tiene mucho más inquieto de Pedro Sánchez, de este gobierno, es que es probablemente desde Zapatero para aquí, los gobiernos de la izquierda son los que más han profundizado en la desigualdad de este país. Cuando se habla de la desigualdad, que es uno de los problemas más serios que tiene probablemente Occidente o el mundo en general, la desigualdad entre las personas, pero en España en concreto, quienes más han contribuido a la desigualdad, primero fue Zapatero y ahora ya de forma radical es Sánchez. Esto de primar a los catalanes frente al resto del país, primar a los vascos, que ya están en una situación de privilegio absolutamente, incluso, yo diría... Bueno, esta es la España multinivel, ¿no? De que nos adelantaban. Pero es que hablar de multinivel es hablar de desigualdad. Ahí lo tenemos. Es que justamente hay que hacer todo lo contrario, hay que hacer lo que Merkel, que por cierto no era socialista, dijo en su discurso, en su primer discurso cuando tomó posesión, dijo: Alemania es un gran país, no porque sea la suma de 14 Länders, Alemania es un gran país porque es la suma de 80 millones de habitantes. España es un gran país porque tiene 47 millones de habitantes, en Almería, en Murcia, en La Coruña, en Bilbao, pero lo que no puede ser es profundizar tanto en la desigualdad como está haciendo Sánchez, más que ningún otro. Y estos son los que dicen de izquierdas. Evidentemente no tienen nada que ver con el aliento ideológico que aupó a la izquierda a lo largo de los últimos 100 años. No tiene nada que ver. No, y tenemos muchos ejemplos en las últimas 24 horas sobre esto que estás comentando. Las presiones, los chantajes que está ejerciendo en las comunidades autónomas. Si me apoyáis el presupuesto, yo os condono esta deuda, es uno de los ejemplos. Pero hoy el diario El Mundo... El diario El Mundo hoy denuncia cómo en las reuniones de toma de contacto, digamos, para el reparto de los fondos europeos, ha llegado la ministra de Turismo y ha dicho: o me apoyáis en esta distribución, y si no me apoyáis, pues directamente es que a lo mejor os quedáis sin la ayuda, Rosana, ¿no, Luis? Es el síntoma de que realmente no hay una estructura nacional. O sea, cuando se produce una cosa tan surrealista como que una administración local pueda entrar en conflicto con el Estado y el Estado no apisona a esa administración local, es que no hay Estado.
No, y lo comentabas, efectivamente en el Diario del Mundo, creo que es Carlos Segovia el que lo cuenta, es decir, cómo les ha puesto un chantaje, les ha dicho apóyame los presupuestos del 2022 y les doy lo que sea, o sea, repartiendo como el que reparte caramelos a Cataluña, que tiene el 25% de la deuda de España. Bueno, a Urkullu. O a Urkullu, bueno, ahora lo hemos visto con lo que nos ha costado llevar al señorito a la cumbre de presidentes, más de 200 millones de Pero ella euros. habla de autogobierno, de multinivel, bueno, España multinivel, el nivel lo tienen ellos, o sea, es una España donde hay unos que tienen más nivel que otros. Muy bien, García Paje, no hay más nivel que el que marca la Constitución. No, el nivel... y en la línea de lo que acaba de decir Gabriel Albiac de la presidencia, el Estado, que efectivamente ha desaparecido de Cataluña y del País Vasco, es el mayor elemento de igualdad. O sea, lo que hace igualar a los territorios y cohesionarlos en España es la presencia del Estado. Pues Sánchez en España y en todas partes, cuando las naciones modernas nacen con las revoluciones burguesas entre el último decenio del 18 y los primeros del 19, y nacen sobre la base de que lo que eran formas de derecho localizadas, lo que eran formas de derecho estamentario, pasan a ser centralizadas por el Estado en un solo sujeto político y jurídico. Retornar ahora a una multiplicidad de sujetos. Basado en algo fundamental, la razón. Claro, la razón. La racionalidad. La racionalidad y la ciudadanía, que son lo mismo. Luis. No, yo me acuerdo, ¿recordáis cuando gobernaba Rajoy, que venía a la izquierda y le decía a Rajoy, le criticaba su inmovilismo con respecto a los nacionalismos y le decía, es la hora de hacer política, es la hora de hacer diálogo y usted no está haciendo política. Ahora vemos lo que quería entender la izquierda con hacer política, que es sacar la chequera y pagar las mordidas a costa de nuestro bolsillo. Es decir, ¿cuánto cuesta? Eso es hacer política. ¿Cuánto cuesta que vengas a las cumbres de los presupuestos? Pues toma, 3 impuestos, 200 millones de euros. ¿Cuánto cuesta para que Cataluña no nos cree problemas? Las transferencias de los aeropuertos o lo que contaba Segovia en El Mundo, los 2.000 y pico de millones que les van a perdonar, si les aprueban los presupuestos del 22, pues ningún tipo de problema. Es decir, hacer política para ellos es pagar mordidas a costa de nuestro bolsillo. Pero así venimos haciéndolo en un afán de intentar establecer puentes de diálogo con una minoría nacionalista. Nunca nos olvidemos que se trata de una minoría nacionalista en el conjunto de España, desde 1978, desde que se redacta la Constitución, y entre los ponentes de la Constitución están el señor Roque Junyent y está Soletura, que son los que se preocupan por proteger ya en determinados artículos la supuesta singularidad de Cataluña, que no acabamos nunca de saber cuál es exactamente esa singularidad. Desde entonces hasta hoy, todos los gobiernos, todos los presidentes no han hecho otra cosa que dialogar. Y el diálogo consistía en ceder. Es mentira eso de que... No, el propio Mariano Rajoy cedió muchísimo y habló muchísimo en contra de lo que diga la izquierda. Pero si Mariano Rajoy llegó a llevar a su casa particular a Puigdemont, lo sentó y dijo, vamos a hablar, y el otro, solo quiero el referéndum. Pero ¿te acuerdas que incluso hasta le cogió el teléfono a un Puigdemont que era de mentira, que le hicieron una broma, incluso eso, con lo cual eso te demuestra que sí que estaba dispuesto, que tenía línea abierta con ellos? Al margen de... Es decir, no se ha hecho otra cosa con el nacionalismo. Lo que ocurre es que el nacionalismo en España es profundamente desleal y profundamente antidemocrático. Y hay que decirlo, porque claro, cuando dices esto, se pone... Oiga, el PNV y Convergencia son profundamente antidemocráticos, lo han demostrado a lo largo de los años. Negociar Bieito y pagar. La cohesión de la sociedad. Negociar y pagar, porque claro, el PNV lleva desde el inicio de la transición hasta el día de hoy viviendo exclusivamente de la amenaza para cobrar. Al PNV todos los gobiernos, sin excepción de ningún tipo, han tenido siempre claro que el PNV no era ningún problema, que bastaba con aceptar la tarifa que el PNV impusiera y punto. Pero ¿cuál es la tarifa? Porque si tú replicas el modelo que tienes con el País Vasco, el Estado es inviable. Es inviable, absolutamente inviable. Totalmente. Es decir, ¿y por qué razón se le dio eso al País Vasco? Porque había un grupo matando. Pero claro. Honestamente, aquello de quien mueve unos mueven el árbol y otros recogen las nueces. Había un grupo matando y eso fue lo que ocurrió. Y termino con una cosa. Siempre se presume la gran gestión del PNV. Es mentira.
Mentira. Solo hay que ver lo que está ocurriendo con la pandemia. Son de los peores datos y de las peores gestiones en todos los órdenes, tanto en vacuna como en la gestión de los hospitales. Lo que pasa es que si tienes el doble de presupuesto que cualquier otra comunidad, pues hombre, así encima lo hace cualquiera, ¿no? Es cualquiera. Es que es la otra cara de lo que hablábamos hace un momento. Efectivamente, las sociedades modernas nacen cuando se acaba con el derecho estamentario, pero también nacen cuando desaparece esa cosa, porque es una cosa a la que llaman derecho foral. Pero ¿cómo va a haber derecho foral en una sociedad moderna? El derecho foral es una característica de las sociedades pre-burguesas, narices. No es pensable una sociedad con un Estado central y que tenga una cosa diferenciada llamada derecho foral. Hablábamos de desigualdad, ¿no? La desigualdad también la lleva consigo el paro, ¿no? La falta de empleo, el desempleo. Acabamos de conocer los datos de la EPA, enseguida los vamos a detallar. Lógicamente, esto viene a respaldar de alguna manera la actuación hoy del presidente del Gobierno, porque como es lógico y normal, todo lo que está por llegar, esperemos que sea un poco mejor de lo que ha venido, ¿no? Porque la recuperación lógicamente está ahí, pero es que venimos de muy abajo. Entonces, el presidente del Gobierno seguro que saca pecho, ¿no? Con los datos de la EPA que tenemos ya sobre la mesa, pero ahora enseguida los vamos a analizar y sobre todo la letra pequeña, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Nos vamos a ir a Caledonian. Tenemos 2 promociones en Madrid, 2 urbanizaciones, una con casas individuales en los Altos de Aravaca, allí en los Altos del Hipódromo, en Aravaca. Son casas individuales, sostenibles, con 60 metros de salón. Tú entras, Gabriel, y sitúate, ¿no? Tú entras en tu salón, 60 metros cuadrados y una gran ventana que da a un jardín precioso con una piscina en el horizonte, de estas que puedes utilizar con una sola calle, solo para nadar, y ahí llegas ya al campo de golf. ¿Qué te parece? Tremendo. Me está usted poniendo, ¿no? los dientes larguísimos. Sí. Y tú ahí en puede comprarlo Pablo Iglesias, nosotros no. Y tú ahí en la cheslón leyendo, no sé, a Pascal tan ricamente, ¿no? A Kant, diciendo a Kant. Maquiavel. Maquiavel. A todos. No hay que ser sectario. No, pero esa teoría sobre la buena voluntad de Kant, que es tan propia a ti. Y pensando, ¿me lanzo a la piscina o me quedo en casa? ¿Me lanzo a la piscina, Gabriel, o me quedo en casa? O ambas cosas. Te lanzas a la piscina, vuelves a casa, sacas tu libro. Bueno, caledonian.es, ahí tienen todas las promociones. Vamos a recomendar también el Colacel. Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vengo con mucha energía, como comprobáis, con mucha vitalidad, y quiero compartirla con todos vosotros. Vamos, si os parece, a compartir salud, bienestar, pero, ojo, del bueno, del que aporta confianza y además es funcional. Es decir, que vengo a hablaros de Colacel Antiós de Mundo Natural, que nos ayuda a mantener la energía, vitalidad de los tejidos internos, pero también de la piel, de las uñas o de nuestro pelo. Nosotros conocemos la fórmula perfecta, es la que contiene Colacel Antiós de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. El resultado: eficiencia, eficacia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregúntenos a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiós de Mundo Natural. Llamen al 914460000 o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana. Es radio. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Celia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. A ver, ¿por dónde nos llevas? Pues vamos a sacar matrícula de honor, pero en la vuelta al cole. Ah, muy bien, sí, estupendo. Claro que sí, porque tenemos el crédito vuelta al cole del Corte Inglés, que lo puedes pagar cómodamente todos esos gastos. Además, te vas de vacaciones ya con todo hecho. 3 meses sin intereses ni gastos. Está de 0% a partir del 31 de octubre por compras superiores a 90 euros. Cuota mínima 30 euros. Eso sí, solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés, y es una financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés, sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta las condiciones en elcorteinglés.es. Estamos ya con la vuelta al cole antes de las vacaciones. Claro que sí, rápidamente nos vamos a esa vuelta al cole. A las 10 en punto abren los centros del Corte Inglés en toda España. Gracias, Elia. Buenos días. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Es la mañana.
Es Radio. Bueno, no te quejarás, Gabriel, estarás en tu salsa, ¿no? 37 graditos hoy en Madrid. Fantástico, Estupendo, vamos ¿no? progresando Maravilla. por momentos. Jope, Pero a ti te madre gusta- mía. Pero a las 6 de la mañana se estaba muy bien, debo decirte. ¿A ti te gusta el calor? Yo soy de calorcito, Sí, sí, a mí me gusta el calor, pero tanto como 37 Hombre, sí, grados, ¿no? 37 A mí dame grados. calor. Yo 28, yo creo que la temperatura ideal son los 28 grados. Bueno, Sí, sí. fíjate. Pues tú estás acostumbrado A a la tu Coruña, tierra. claro. Sí, yo me quedo un poquito, incluso 25, 26, a mí me gusta. Sí, Un sí, poquito sí, sí. más. No. Hombre, en Bueno, agosto- En de agosto en momento- Madrid hace falta un poquito Pues mira, de calor. lamento decirte, Gabriel, que a partir de este fin de semana bajan las temperaturas y además las mínimas van a bajar bastante, pero bueno, será a partir del sábado. Así que disfruta del jueves y del viernes. Disfrutemos. Bueno, hoy las temperaturas suben de nuevo. Bueno, a ver, Córdoba y Granada 40 grados, que tampoco para un 29 de julio es una temperatura, digamos que extraordinaria. Eso sí, el pelotón del pasmo, hay cola aquí, Burgos, León, Lugo, Palencia, Vitoria, 12 grados. Con esto 12 se puede, grados, ¿de verdad? con la mantita así para dormir estupendamente. Qué maravilla, qué maravilla. Alguna lluvia en el Cantábrico, también en el Estrecho. Este año en Galicia hay un verano desastroso, pero parece ser que es por una oscilación del Ártico que se produce cada 40, sí. Ahora lo bueno de la ciencia es que ya encuentran explicación a todo y entonces parece que hay una oscilación en el Ártico que cada cierto tiempo se produce y hace que baje el mal tiempo a la altura de Galicia. Pero yo creo que como Es una Pero no conspiración. sé. el año santo Un poco raro, era ¿eh? el 2021 Sí. y el Papa Francisco dijo que se prorrogaba hasta el Sí, 22, claro, ya pues está. dije, oye, no pasa nada, este año que llueva y el año que viene ya... Bueno, hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Beatriz García, buenos días de nuevo. Hola otra vez, Rosana. Bueno, estás ahí estudiando, ¿no? Las empresas, dónde invertir, qué hacer en Infocif. Estoy aquí en Infocif. Bueno, pues esta herramienta ofrece la información más completa sobre cualquier empresa de las que están registradas en España. Solo con entrar en nuestro buscador poniendo el nombre de la empresa en cuestión tenemos todos los datos para realizar cualquier operación corporativa y además si necesitan algún tipo de financiación, Gedesco les ofrece la mejor. Bueno, pues ahí está la recomendación. ¿Cómo abre la bolsa, Bea? El IBEX 35 ha amanecido plano a primera hora, pero no ha tardado en virar al verde. Ahora mismo el selectivo madrileño gana un 0,48% y mira a los 8.800 puntos. En clave macro acabamos de conocer los datos de la encuesta de población activa. La EPA revela que el paro bajó en 110.000 personas entre abril y junio de este año y que la ocupación aumentó en 464.900 puestos de trabajo en ese mismo periodo. Pero bueno, pues los datos tienen algunas sombras, como que la tasa de paro apenas baja, está en el 15,26%. Además hay 313.200 parados más que en el mismo periodo de 2019, que es una buena referencia a 2019 en lugar de 2020, y bueno, pues que el empleo público es el que está tirando del número de ocupados. Bueno, pues ahora enseguida vamos a hablar de estos datos de empleo, porque vamos a charlar con el vicepresidente de la COE, con Íñigo Fernández de Mesa, y habrá que preguntarle, lógicamente, sobre este dato, pero me quedo con este último que nos acabas de dar. Respecto al año 19, 313.000 parados más, ¿no?, en el mismo periodo. Eso es. Y el empleo público, que claro, con esas ofertas que se nos anuncian, aunque luego también son falsas, porque como aquí nos explicaron los sindicatos, tampoco es verdad que esa oferta de empleo público, la mayor de la historia, según presentó el Ejecutivo, vaya a ser la mayor de la historia, ni muchísimo menos. Pero este país no necesita empleo público, Claro, este país lo que necesita es empleo privado. Bueno, pues ahora vamos a hablar de ello, Vieito. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. A vosotros, Buenos Rosana. días. Son las 9:26, las 8:26 en las Islas Canarias. Don Íñigo Fernández de Mesa es el vicepresidente de la COE. Don Íñigo, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de recibirle en el programa, de poder charlar con usted. Acabamos de conocer los datos de la EPA. Bueno, ¿qué valoración hace? Me imagino que ya tendrán las cifras sobre la mesa. Sí, acabamos de recibir, como todos ustedes, las cifras de la EPA y las estamos todavía analizando, pero yo creo que un poco, como vosotros también comentabais anteriormente, arroja luces y sombras. Es positivo que se reduzca el empleo en 100.000
personas, pero bueno, están las cifras de abajo por el año 19 y lo que tenemos que ver es un poco, yo creo que es mirar a medio plazo y en qué medida o cuán rápido vamos a ser capaces de absorber todo lo que hemos perdido durante la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo importante y lo que tenemos que mirar. Lógicamente el segundo trimestre siempre es un buen trimestre, en el sentido de que bueno, son las contrataciones de cara a la temporada de verano, y luego también ha habido un efecto rebote, lógicamente, por la fortísima caída del empleo el año anterior. Yo creo que hay que mirar un poco de futuro, y aquí bueno, hemos tenido una crisis muy intensa durante un año. Lo que tenemos es que recuperar el empleo perdido durante el COVID, ¿no? El Gobierno llevaba este martes al Consejo de Ministros la que se nos presentaba como la mayor oferta de empleo público de la historia de este país, más de 34.000 puestos de trabajo. En la realidad son muchos menos, porque tal y como nos explicaron aquí también los sindicatos, entre aquellos que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los que son de promoción interna, bueno, al final ellos decían que el saldo neto era de unos 2.500 puestos de trabajo. En cualquier caso, desde la patronal, ¿cómo valoran este anuncio del Gobierno y cómo cree usted que puede repercutir, sobre todo en la empresa privada, ¿no?, que se haga esa apuesta clara por el empleo público? Bueno, yo creo que España, uno de los retos más importantes que tiene es el déficit público. Este año, de acuerdo con el Gobierno, vamos a crecer por encima del 6%, con un déficit público posiblemente que ronde el 9%. Es decir, crecer a 6 con un déficit del 9 es un crecimiento que no es sostenible. Yo creo que en el medio plazo, y no tan en el medio plazo, el Gobierno tiene que hacer una política clara que reduzca ese déficit público, porque, insisto, no se puede crecer al 6 con un déficit público del 9, eso es infinanciable. Y digamos que esta reducción del déficit público se tiene que hacer no vía un aumento de impuestos, que lo que va a hacer es impactar en el crecimiento económico, sino a través de racionalizar el gasto, es decir, de reducir el gasto improductivo. Y, por tanto, yo creo que desde el punto de vista de las finanzas públicas es absolutamente indispensable que la máxima prudencia y que se gaste lo imprescindible. Bueno, hace también unos días conocíamos que un juzgado de Madrid ha paralizado la operación de rescate, el proceso de rescate de la aerolínea Plus Ultra. Hoy en el diario El Mundo leemos que Sánchez, su representante en esa reunión con las comunidades autónomas, la ministra, en este caso de Turismo, llegó a amenazar de alguna manera a determinadas comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con el reparto de los primeros fondos que ha liberado Europa. ¿Cree usted que la mejor carta de presentación de nuestro país ante las instituciones europeas, que estamos pendientes precisamente de aportar esos fondos, son estas noticias, son estos hechos que les estamos contando y que están sucediendo en España? Bueno, yo creo que esto no es positivo, lógicamente, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? Los fondos europeos son una muy buena oportunidad para modernizar nuestro sector productivo, pero creemos que el dinero se tiene que usar efectivamente para modernizar a las empresas y no para hacer gasto público improductivo, en primer lugar. En segundo lugar, se tienen que usar bien, tiene que haber una buena gobernanza con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, tiene que haber flexibilidad, pero al mismo tiempo transparencia y concurrencia, por así decirlo, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una cosa muy importante que decimos siempre desde la COE. El dinero de los fondos son muy, muy importantes, pero mucho más importantes son las reformas. Es decir, que nos den 15, 20 mil millones de euros al año está muy bien, pero si se hacen reformas que van en la dirección contraria, pues el dinero no sirve para nada y probablemente sea incluso perjudicial. Por lo tanto, yo creo que las reformas son incluso más importantes que el dinero. Sí, pero al final, don Íñigo, Moncloa es quien va a controlar la entrega de esos fondos. ¿Ustedes hubiesen preferido a lo mejor que ese control o otro mecanismo de control quizá más independiente, más transparente para la entrega? Bueno, yo creo que el control lo van a tener que hacer los órganos del Estado que se encargan de las auditorías internas del Estado, y también los propios mecanismos europeos pues se van a encargar de controlar que el dinero se gaste de una forma coherente y efectiva, ¿no? A partir de aquí, nosotros, vuelvo a insistir, el dinero creemos que tiene que ir más a modernizar la empresa española, la digitalización de la empresa española, a promover la transición hacia una economía verde, a mejorar la formación en materia de digitalización, y no tanto a planes ES o DES que pueden generar empleo a corto plazo, pero que a medio plazo pues no tienen ningún impacto desde el punto de vista del crecimiento económico, ¿no? Por tanto,
creemos que esa es la parte importante, ¿no? Es decir, que haya una buena estrategia a nivel global de España y que ese dinero, que es bastante, se utilice realmente pues para modernizar el tejido productivo español. ¿Cómo valoran ustedes desde la COE la reciente gira del presidente del Gobierno por los Estados Unidos? ¿Les ha llegado ya algún tipo de noticia, información sobre alguna empresa que haya mostrado especial interés para invertir en nuestro país, algún fondo? No hemos tenido ninguna noticia concreta. Lo que es en esta gira, lo que realmente es importante es explicar bien lo que les importa a los inversores. ¿Y qué es lo que les importa a los inversores? Pues les importa a los inversores que el país tenga unas cuentas públicas saneadas en el medio plazo. Les importa que haya estabilidad jurídica, les importa que haya una regulación predecible. Les importan estas cosas, que haya una fiscalidad que favorezca a la empresa, que no se anuncien subidas de impuestos. Es decir, esto es lo que realmente al inversor extranjero le importa. Y en base a estos criterios es donde va a decidir invertir en un país o invertir en otro. Sí, Luis Valcárcel quería realizar una pregunta a don Íñigo. Sí, don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarle qué conclusiones de la COE, como han visto, si este viaje que hizo el presidente de Estados Unidos, en el cual su objetivo era, según nos dijeron, era netamente económico, era buscar inversores y de alguna manera también tranquilizarles, si ha tenido algún tipo de efecto, si ha sido positivo, si Sánchez ha traído alguna buena noticia de Estados Unidos o ha sido todo un bluff. Bueno, todos esos viajes, insisto, si los mensajes son adecuados, porque Estados Unidos es un país muy importante, no solo desde el punto de vista de la inversión estadounidense en España, sino de la española en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es uno de los países donde muchas de nuestras empresas están poniendo el foco para invertir, por muchas razones, por la flexibilidad que tiene, por la estabilidad regulatoria, etcétera. Y es muy importante, de cara a la inversión de Estados Unidos en España, que los mensajes que se trasladen, no solo los mensajes, sino que se apliquen. Es decir, una visita está bien, pero al final los inversores que invierten en España pues lo hacen para quedarse a medio y largo plazo. Y si se anuncian subidas de impuestos, si se anuncian inestabilidad regulatoria, etcétera, pues son cuestiones que a los inversores no les gustan. Es decir, los inversores, más allá de lo que es el viaje en concreto de un presidente del gobierno, lo que quieren ver es la consistencia a medio y largo plazo de las políticas que realiza ese gobierno. Don Íñigo, en el pasado Consejo de Ministros al que hacía anteriormente referencia, escuchábamos también y veíamos también a la ministra vicepresidenta también, Nadia Calviño, que ahora pasa por ser una de las personas con más fuerza dentro del Ejecutivo de Sánchez. Ella dejaba la puerta abierta a la subida del salario mínimo a final de mes, que es una de las iniciativas o de las imposiciones, no sé si denominarlo así, de Unidas Podemos, también de la ministra de Empleo, por supuesto. Desde la COE, ¿cómo se valora pues esta propuesta? ¿Creen ustedes que es el momento de adoptarla y, sobre todo, qué consecuencias puede tener para la empresa? Bueno, el año pasado la economía española cayó cerca del 11%, fue la economía posiblemente desarrollada y desde luego europea que más ha sufrido por el COVID. Tenemos una incertidumbre enorme sobre cuándo vamos a recuperar los niveles de renta perdidos como consecuencia del COVID. El propio Fondo Monetario Internacional recientemente ha generado muchas dudas, ¿no?, sobre cuándo se va a producir esta recuperación, si a finales del 22, a principios del 23. Tenemos un montón de empresas que no sabemos si van a cerrar. Es decir, existe una gran incertidumbre y en ese contexto yo creo que es imprescindible que haya una prudencia en materia salarial, porque yo creo que la prioridad ahora mismo, y hoy teníamos las cifras de la EPA, tiene que ser la creación de empleo y estamos todavía muy lejos de tener los niveles de empleo que teníamos previos a la pandemia, ¿no? Y yo creo que, por tanto, la prioridad debe ser la creación de empleo. La prioridad tiene que ser mejorar la productividad. Los aumentos de salarios tienen que ir siempre vinculados a la productividad. Para que esto ocurra tenemos que mejorar el nivel de formación. Estamos hablando de usar los fondos europeos en nuevos sectores como el digital o transición energética, que implicará generar nuevos empleos, pero habrá que ver qué tipos de formación hacen falta para estos nuevos empleos y cómo podemos formar a nuestra gente para que los puedan ocupar. Yo creo que hay que pensar siempre en positivo y en constructivo, pero no hay atajos, no hay soluciones fáciles. Y al final, las mayores los aumentos de salarios tienen que estar vinculados a una mayor productividad y eso implica una mejor formación. Víctor Rubido. Sí, buenos días. Vamos a ver, a mí lo que me inquieta, ¿verdad?, es la deuda. Es decir, desde el 2008 hasta hoy
hemos aumentado la deuda contra el PIB, contra el Producto Interior Bruto, contra la riqueza de los españoles, nada menos que 50 puntos. Es decir, pasamos del 70% a casi el 120 o 100. No llegamos al 120, pero vamos, lo bordeamos. Y aquí el problema está el día en que Alemania, que es la verdadera locomotora, diga que se acabó la fiesta y que empiezan a subir los tipos de interés. ¿Estamos preparados de verdad para seguir sobrellevando una deuda tan alta? Y sobre todo, lo que más me preocupa, en qué momento los tipos de interés, esto que es maravilloso, que es que el dinero no cueste dinero, es decir, que el dinero no cueste, que es una cosa yo creo que única en la historia, algún día va a terminar. Don Íñigo. Desaparición. Bueno, hemos perdido la comunicación con don Íñigo Fernández de Mesa, el vicepresidente de la COE. Vamos a ver si podemos recuperarla. Sí, don Íñigo Fernández de Mesa. Bueno, pues hemos perdido esa comunicación. Yo creo que esto de la deuda lo no, de todas formas ellos insisten mucho en vincular, lógicamente, los fondos europeos con la empresa y con la formación. Con la formación estamos hablando de un país en donde la tasa de empleo juvenil está en algunos puntos en el entorno del 40%. Sí. Claro, es que ¿cómo desbloqueas esa situación, ¿no? Por eso yo hablaba de la desigualdad. Es que ahí es donde tiene que trabajar el gobierno y no en favorecer en prebendas a territorios puntuales, ¿no? Bueno, pues parece que tenemos dificultad, ¿no?, para recuperar. Ya tenemos a don Íñigo Fernández de Mesa. Si nos escucha, don Íñigo. ¿Don Íñigo? Sí, ¿ahora nos escucha? Sí. Sí, disculpe, hemos perdido la comunicación. Bieito Rubido le estaba planteando la pregunta. No sé si ha tenido posibilidad de escucharla o se la replantea. Sí. No, comentaba que estoy completamente de acuerdo que efectivamente los niveles de deuda pública en España nos dejan nula capacidad de maniobra en materia fiscal. Pero es que todavía más preocupante que la deuda es el déficit público. Es decir, uno puede tener una deuda muy alta, pero un déficit público muy bajo y entonces creciendo, pues poco a poco la deuda se reducirá. Nuestro problema es que tenemos un déficit elevadísimo. Tenemos un déficit del 9% creciendo al 6%. Y eso significa que va a haber que reducirlo. Y estamos hablando de más de 100.000 millones de euros de déficit. Y esto, va a haber que tomar medidas para reducirlo y, por tanto, hacer un aumento del gasto estructural con un déficit público tan elevado, pues yo creo que es una política que no es la adecuada, ¿no? Y vuelvo a insistir, el tema de la reducción del déficit tiene que pasar inexorablemente por una reducción del gasto público improductivo. Como la solución sea un aumento de los impuestos, lo que se va a poner en peligro es la recuperación económica. Bueno, don Íñigo, pero yo creo que ha sido bastante claro en su exposición. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pues las declaraciones del segundo responsable, el vicepresidente de la COE. Tenemos que abordar otras cuestiones. No me gustaría que nos fuésemos a la publicidad sin antes recordar qué es lo que pasó ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, donde la ministra Darias dio una serie de cifras que la verdad es que fueron sorprendentes, sobre todo porque encajan muy bien con el escenario pre y post retirada de mascarilla en los exteriores, ¿no? Justo estableció en esas 5 semanas la cifra de los contagios, un 83% infectados sin vacunación, justo además en el momento en el que Sánchez nos dijo que en los espacios exteriores nos podíamos quitar la mascarilla siempre y cuando, Sánchez lógicamente... cumple siempre. Sí. No dan una, ¿eh? Es que ya el año pasado dijo, hemos derrotado al virus. Y este año, aprovechando lo de los indultos, dijo, a ver si levantamos unas cuantas cortinas de humo y mandó retirar las últimas mascarillas. 24 horas. Los expertos dicen que hay que seguir con las mascarillas. En las últimas 24 horas han fallecido 73 personas. La media de fallecimientos ha bajado, la edad y de ingresos en UCIs bastante. La verdad es que estamos en el entorno de los 50 años, es decir, ya es otra franja de población. Pero en cualquier caso, volvíamos ayer otra vez a ver a una ministra Darias que exponía pues una versión de los hechos diferente a la que otra ministra por la mañana también exponía, que era la ministra Maroto hablando del carnet COVID. La una decía por la mañana que sí, que le parecía una buena medida, la otra decía por la tarde que no estaban
en el orden del día, que no era una cuestión a abordar. Bueno, es que así llevamos ya ¿cuánto tiempo? Yo entiendo que mi posición en esta materia pueda resultar poco simpática, pero yo desde luego creo que quien ha acertado completamente ha sido el presidente Macron al imponer las medidas más duras que se hayan adoptado jamás en Francia y probablemente en ningún país europeo. Medidas que suponen, entre otras cosas, que cuando un ciudadano quiera entrar a una cafetería tenga que pasar en la puerta de la cafetería. Bueno, las que ha puesto ahora, perdona, ¿qué te iba a decir? Claro, porque las que acaba de poner. No, lo digo porque efectivamente, frente a esas medidas, que son probablemente las únicas que pueden evitar el continuar en la pendiente de la catástrofe, se están produciendo las típicas manifestaciones de los cretinos negacionistas y de toda la banda de insensatos que siguen diciendo disparates respecto a la conspiración universal de las vacunas. Miren, si no logramos que la población mundial y cada país por su cuenta logre una tasa de vacunación lo suficientemente alta, vamos a ir arrastrando esta situación. Es posible que no sea el nivel de mortalidad que se produjo al principio, pero arrastrar esta situación es desastroso, tanto desde el punto de vista de las muertes personales como desde el punto de vista económico. Entonces, frente a eso, sinceramente, por incómodo que sea, yo prefiero una generalización del pasaporte de vacunación. Yo quería decir que en Galicia y en Canarias me parece que se impone el famoso certificado de que estás vacunado, aunque dicen que sería mejor incluso un certificado de que en las últimas horas, las últimas 72 horas te habías hecho una PCR, un antígeno. Sí. Pero en todo caso yo estoy de acuerdo. Esto no hay que lanzar las campanas al vuelo, no está vencido. Todos los expertos insisten. Yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con una persona conocida, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, viróloga, y me dijo, oye, como quitemos las mascarillas, la gripe este otoño va a ser tremenda. Dice, no tuvimos gripe porque tuvimos la precaución de no... Y decía ella, mirar para los asiáticos, llevan años y años y años utilizando mascarillas. La mascarilla va a quedarse, o debería quedarse, durante una larguísima temporada. Es verdad, y esas medidas probablemente, si las sigamos aplicando, pues probablemente podamos haber acabado o en gran medida con la gripe, lo cual estaría muy bien, porque aquí alegremente se decía que no, aquí mueren 50.000 personas al año y no pasa absolutamente nada, que a mí me resulta bastante chocante con la frivolidad con la que lo decían. Yo tengo mis dudas respecto a algunas medidas restrictivas, como puede ser las que comentaba Gabriel, pero aquí el problema ha sido que el gobierno, que no ha dado una en toda la pandemia, eso está es más que evidente, fue el propio gobierno el que cayó en la euforia y el que quiso rentabilizar el fin de la pandemia con intereses políticos. Fueron ellos los que salieron a decir que habían derrotado al virus, fueron ellos los que salieron a decir que la variante Delta no servía absolutamente, que no había que preocuparse porque eso no iba a originar ningún tipo de contagio, como dijo el mismo Simón al principio de la pandemia, diciendo que coronavirus, pues por ahí tenemos un caso o dos. Entonces, ha sido el propio gobierno el que nos ha intentado vender esta imagen de la España de las sonrisas, cuando en realidad lo que había... Y aferrándose al tema de la vacuna. Yo recuerdo en enero de este año, con una operación mediática brutal, con presentadoras de televisión llorando, diciendo, este es el principio del fin. Decían, este es el principio del fin. Pues aquí no hubo ni principio Todos los días es el principio del fin. La vacuna probablemente, sin duda, palíe gran parte de lo que ha sido esto, pero las medidas de cuidado habrá que seguirlas manteniendo. Y el gobierno lo ha fiado todo a la vacuna y se ha equivocado. Es decir, no había posibilidad, precisamente porque estos virus mutan, porque estos virus después hay que encontrar nuevas fórmulas y demás. Por lo tanto, y esta vacuna no inmuniza, por lo tanto tú tienes que seguir con las restricciones. Sí. Restricciones y cuidado, porque una cosa son las restricciones y otra cosa es cerrar a cal y canto la economía este momento y hundirte. Es muy importante las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo, pero en España en concreto hay casi 1.600 proyectos de investigación en el mundo entero para encontrar el fármaco que combata, no la vacuna,
sino el fármaco. Es decir, que cuando tan pronto eres diagnosticado de COVID te dicen, tómese esto y ya te va a combate Aquí directamente al tampoco virus. lo han puesto fácil al respecto. No, pero me a estoy eso refiriendo voy. a la investigación de Farmamar. Exactamente. El problema de Farmamar es que le han puesto todas las pegas. Es un caso único, yo diría casi en la historia, que las autoridades españolas le hayan puesto tantas pegas en todos los mundos. Dice, aunque mira, incluso aunque sea remotísima la posibilidad, pero es que aquí gente como García Sastre, que es uno de los grandes virólogos mundiales, autoridades del Mont Sinai, dijo que la actividad del principio activo que tiene Farmamar es 1000 veces más activa que el Remdesivir. El Remdesivir, acordaros, que la vendían a 2000 y pico euros y este Trump compró toda la producción. Bueno, se ha demostrado en el Reino Unido, la prohibieron y, bueno, en España, increíblemente, le están poniendo pegas, pero un día sí y otro también. Es un fenómeno, habría que saber exactamente qué se esconde detrás de eso. Bueno, el presidente de Farmamar, yo recuerdo que fue, creo que el único empresario que apareció en el vídeo que promovió Cayetano Álvarez de Toledo de Viva el Rey, ¿os acordáis? Creo que el presidente de Farmamar fue el único empresario que salió en ese vídeo. Es que hay que decir una cosa que ya lo dije aquí. No sé si, con esto no quiero decir que pero en esté el IBEX detrás 35, de las 35 compañías que cotizan en el IBEX 35, solo 9 no están en el mercado regulado. Es decir, solo 9 no son de telecomunicaciones, eléctricas, bancos, obra pública. Es decir, no están en el mercado regulado. 9. Una de ellas es Farmamar, la otra es Inditex. Es decir, que no dependen de los gobiernos, no dependen de... Claro, España tiene una economía, curiosamente, que las grandes compañías que cotizan son todas del mercado regulado, dependen siempre del gobierno de turno. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes que me imagino por dónde pueden ir. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Pues vuelve Aló Pedro, esta vez para hacer un balance del curso político, el boletín de notas que se autoconcede. Se llamará Cumpliendo y muchos se preguntan, ¿cumpliendo qué o cumpliendo para quién? Aquí lo único que cumple años son él en la Moncloa y ya van 3. Después de publicidad, el balance de nuestros oyentes, cumpliendo o más bien mintiendo. Es la mañana. Es radio. Bueno, Rubén, nos decías que los oyentes estaban deseosos de escuchar a Sánchez, ¿no? A partir de las 11, ¿no? Sí. Van a estar ahí frente al televisor. Sí, muchos ya se están haciendo quinielas sobre qué es lo que puede decir el presidente en esta ocasión y sobre todo, más bien, qué es lo que nos va a ocultar. A Falconetti se le ha olvidado un segundo gerundio en el título del informe, que es mintiendo. Pedro Sánchez sí ha cumplido con los separatistas, con los terroristas y con toda esta gente que nos tiene agobiados y pisados. Cuando uno cree que no se puede tener más cara dura, llega Pedro Sánchez y nos demuestra que sí. Cumpliendo, dice el tío. Más bien otra cosa que empieza por J. Para expresar mi profundo malestar por la visita del rey a la toma de posesión del presidente de Perú. ¿Qué hace este hombre ahí? ¿Por qué lo ha enviado al felón? Es inaudito lo que está pasando en este país. Dejad al jefe del Estado tranquilo. Soy nicaragüense, vivo en España. No sé si saben que toda la oposición, los que quieren, porque en noviembre hay elecciones y Daniel Ortega todos los tiene en la cárcel. Él está buscando una oposición a su medida. Tiene al ejército, a la policía en las calles, nadie puede sacar una bandera, nadie puede hacer nada. Es el modus operandi de Cuba, el de Nicaragua. La violencia se está extendiendo por toda España a todos los niveles, todo tipo de violencias, como estamos viendo en Amorebieta, en Galicia y en otros sitios. Y es que, según el ministro de Interior, han aumentado los ataques a discapacitados en un 9%. Señor, la miseria humana no tiene límites. Señor. Bueno, en el balance de Cumpliendo, no sé si en el Departamento de Interior, referido a Marlaska, ahí sí que le pueden poner el tic, claro. Él cumple con los etarras. Él cumple, claro, efectivamente. Claro, él cumple con los etarras, sí, que es la condición que le pusieron a Sánchez para gobernar. Enigma de que vaya no a decir el señor Sánchez, no hay enigma ninguno, está clarísimo. Estamos en el principio del fin. ¿Qué otra cosa viene diciendo este caballero desde hace 2 años? A mí, una de las cosas que me inquieta de estas comparecencias es que Sánchez es el presidente del gobierno desde Adolfo Suárez hasta hoy,
que menos responde a los medios de comunicación. No conocemos ruedas de prensa con preguntas a Sánchez. Hace comparecencias unidireccionales, él habla, nadie le pregunta, e insisto, es el presidente que menos preguntas en calidad de presidente ha recibido. ¿Qué le sobran? ¿Los periodistas le sobran? O sea, le sobran. No, es decir, le sobran los jueces. Él coloca periodistas, él no responde a los periodistas, él los coloca en sus medios. Pero Luis, el problema es la involución de la calidad democrática del país. Es decir, ¿qué ha pasado con el portal de transparencia? Jamás. O sea, cerrado. haz una pregunta al gobierno, te responden con copy-pegas, 200 asesores y te responden con copy-pegas. No, y secreto, lo declaran secreto. El otro día que Tigarat contaba que era noticia en Moncloa que con la nueva portavoz del Ejecutivo, con Isabel Rodríguez, y la nueva imagen que quiere dar el gobierno de Pedro Sánchez, lógicamente, se había devuelto la palabra a los periodistas dándoles la oportunidad de hacer preguntas después del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, es que es algo insólito, ¿no? Es insólito, eso es que, vamos... Pero sí, yo creo que en la y época de Franco con Sánchez Bellas, con Pío Cabanillas y tal, preguntaban a los periodistas. Bueno, tujamondirecto.com, vamos a hacer el pedido del verano, Gabriel, Vieito, Luis, para este verano, para los bocatas. ¿Sí? Exactamente. Sí, bueno, podemos encargar hasta un jamón entero y además nos regalan 5 litros de vino de la Mancha para hacer tinto de verano, que si os gusta, pues está fresquito. Qué mejor que estar qué mejor que un bocata de jamón y el tinto de verano. Con un tinto de verano, hay algo mejor. Y si no estás en la playa, pues donde sea, en tu casa. Y si no, el tinto de verano se lo regalas a los amigos y te quedas tú el jamón. Ya está. Sí. Bueno, tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo, directamente a tu casa. Nos pueden llamar al 984 10 28. 984 10 28. Esta es la referencia de tujamondirecto.com. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos a la última hora, las últimas noticias. Nos vamos a ir al Parlamento de Cataluña, así que si os parece os invito a que os quedéis para escuchar lo que allí está sucediendo ahora en unos instantes. Es la mañana. Es radio. Elia Rodríguez, buenos días. Buenos días, Rosana. Ya han abierto las puertas. Acabamos de abrir. Inglés, sí. Ahora mismo, las 10 de la mañana. Antes te hablaba de la vuelta al cole para quedarte pues tranquila antes de ir a las vacaciones, pero fíjate, lo importante también es dormir tranquilo, y es que un tercio de nuestra vida lo pasamos durmiendo. Bueno, eso algunos. Ya lo sé. Algunos. Que yo tengo unas ganas de coger el colchón. Efectivamente. Pues mira, tienes una buena oportunidad porque hasta el 11 de agosto en Hipercor tienes un 50% de descuento en todos los colchones y arcones, 50% de descuento. Y ofertas en almohadas, edredones, fundas, sábanas. Descansas tú y el bolsillo, 50% de descuento en colchones y arcones. Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es. Se ríe Gabriel, te lo chivo, Elia, porque claro, él como es un ser superior sí. Vale, y no duerme, probablemente duerma muy poco. Yo me acuesto muy prontito. Sí, pero te despiertas muy temprano. El horario que corresponde a mis años. Claro. Entonces se ríe porque me ve que yo sufro, yo lo paso claro, mal. Y él está ya hecho a ese horario. Yo sé que tendría que estar hecha, pero no acabo de hacerte, ya, normal, después de tantos años, pero bueno, claro, él se ríe y luce estupendo y yo aquí tengo una envidia que no es nada sana. ¿A qué hora te acuestas? Yo me acuesto muy tempranito, a las 9 estoy en la cama. O sea, que tú no ves nada de tele ni nada de esas... Yo no tengo de eso. Él vive en su biblioteca, por eso no le da el sol, por eso está tan rozagante, porque no tiene arrugas ni nada. Pues vive en su biblioteca. Perfecto. Qué maravilla. De todas formas, doña Rosana, hay que acostarse temprano. Seguro usted se acuesta tempranísimo. Yo me acuesto media hora más tarde que tú. ¿Y a qué hora se levanta? Pues a las 3 de la mañana. Virgen Santa. Claro, pero es que es lo que hay que hacer. Ya. Sí, pero aún así es insuficiente. Pues eso no hay colchón. Es el día que me dejan. Eso no hay colchón que lo solucione. Es el día que me dejan. Bueno, nos vamos al Parlamento de Cataluña, que es mucho menos entretenido que esta conversación que estamos manteniendo aquí de colchones y de sueños y pesadillas. Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Pesadilla la que se puede vivir hoy de nuevo en el Parlamento catalán, ¿no? Desde luego, interviene en unos segundos el presidente Per Aragonés para informar
para informar, no te voy a llevar la contraria, mucho más entretenido lo que estabais hablando, para informar de la evolución de la quinta ola. Curiosa la imagen de la charla con Jaume Giró. ¿Sí? Antes de subir a la tribuna, sí, fácil intuir desde luego de qué hablan. Hoy se debaten y votan 4 decretos. El referente al aval para cubrir la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas es el último, se va a convalidar esta tarde, de eso no hay ninguna duda. La única incógnita a despejar es el voto del PSC y de los comunes, porque para entonces ya se conocerá el informe del Consejo de Garantías Estatutarias. En función del mismo decidirán. Vox, Ciudadanos y Partido Popular votarán en contra, diga lo que diga ese informe. Entre tanto, en menos de una hora en el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez comparece para presentar ese informe de rendición de cuentas. Se titula Cumpliendo. A partir de ahí, el margen de crítica es bastante escaso. Hace unos minutos, en Twitter ya ha celebrado el presidente los datos de la EPA. Decía, España avanza con firmeza en la recuperación, cumpliendo objetivos gracias a la vacunación y el plan de recuperación. Por cierto, que coincidiendo con su intervención, el Gobierno ha anunciado esta mañana que el Consejo de Ministros del próximo martes va a prorrogar el llamado escudo social hasta el 31 de octubre. Entre las medidas, ya lo saben, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, la moratoria en el pago de alquileres o la prohibición de cortes de luz, agua y gas. Es decir, más argumentos para que hoy Pedro Sánchez presuma. 2 horas más tarde, a la 1, el líder de la oposición, Pablo Casado, hará su balance. ¿Qué cabe esperar de su discurso? Miriam Muro, buenos días. Buenos días. En su comparecencia, que comenzará a partir de la 1, Pablo Casado denunciará que la conferencia de presidentes que se celebra mañana se ha convertido, dicen desde el Partido Popular, en un engaño por parte del Gobierno, una conferencia fake, tal y como la tachan desde Génova. También cargará Pablo Casado contra esas amenazas a las comunidades autónomas del Partido Popular por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes populares aseguran que también insistirá en pedir una autoridad independiente para el reparto de los fondos y una ley de pandemias, además de criticar también el reparto de las vacunas. El presidente del Partido Popular cerrará esa comparecencia defendiendo que el cambio de ciclo, dicen, está consolidado, que la crisis del Gobierno no ha tenido la repercusión demoscópica esperada por Pedro Sánchez y que el Partido Popular se pone como objetivo, aseguran, fortalecer la alternativa. Bueno, parece que va a ocupar bastante espacio en esa intervención de Pablo Casado. Están obsesionados con las encuestas, ¿eh? Yo creo que en el Sí. PP están muy centrados, ¿no? En las encuestas deberían quizá relajarse un poco, ¿no? Seguramente porque hoy probablemente no es el día. El día en el que Pedro Sánchez hace balance, seguramente tú tengas que responder al balance que hace el presidente y no a lo que consideres tú sobre la situación de tu partido. Bueno, 2 asuntos más. En el País Vasco ascienden a 7 los detenidos por su implicación en la brutal paliza propinada el pasado domingo a un joven en Amorebieta. Permanece ingresado en estado crítico. 5 de los 7 detenidos son menores. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas. Última parada. En los Juegos Olímpicos se ha escapado hace apenas unos minutos la medalla de Nuria Vilarrubla en la final de C1 de piragüismo slalom. Se hace de rogar la cuarta para España. Veremos si viene de la mano del nadador Nicolás García. Alfredo Somoza, buenos días. Muy buenos días, Dani. Espectacular, Nico, que a sus 19 años se ha metido en la gran final de los 200 espalda, tras firmar una primorosa actuación en semifinales, donde ha sido tercero y ha marcado el 5º mejor tiempo de los 16 participantes. Mañana, 4 menos 10 de la madrugada, en la gran final, Nicolás García nos ha brindado el derecho a soñar con una medalla. Además, Dani, la selección femenina de balonmano sigue en racha. Tras su triunfo ante Francia, hoy han ganado a Brasil por 27-23. Grandes las guerreras de lo que queda de esta sexta jornada de los Juegos. Muy atentos a Pablo Carreño. El asturiano se mide a Medvedev buscando una plaza en semifinales y doble cita en baloncesto. En apenas unos minutos, la selección femenina se mide a Serbia y a las 2 de la tarde, plato fuerte. La selección masculina se enfrenta a Argentina. Bueno, Dani, pues estaremos pendientes también de todo lo que suceda, por supuesto, en Tokio. Muchas gracias. A ti, hasta Buenos mañana. días. Isabel González, ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Cuéntanos. 2 mareas hoy en la crónica rosa, Sí. las que tenemos. Por un lado, la marea azul, ya hemos hablado de ella aquí, es decir, ayer apareció Olga Moreno, primera entrevista que le hacen ahí, además intensita, todo hay que decirlo, porque se sentó con una mesa de colaboradores entre los que había algún que otro
voy a decir detractor, no voy a decir reventado, porque sabes que además ahora se ha bautizado a los que critican a Olga Moreno y defienden a Rocío Carrasco como los reventados. Madre mía. Porque claro, les ha reventado que Olga gane el concurso. Bueno, esto no Qué tenía nada que originales, ver, no tenía nada que ver con Supervivientes. Esto consistió en ponerle paso a vídeo, Rocío Carrasco comentando cosas sobre ella. Todo lo y que ha ella pasado, ¿no? Durante, respondiendo. sí. Y además se notaba la mano de los abogados, ¿no? Ella tenía ciertas frases aprendidas lógicas para no meterse en un lío, o sobre todo para no meter en un lío a su marido, que es el que está envuelto en procedimientos penales contra diferentes productoras de esa cadena. Por cierto, hablaremos con Beatriz Cortázar un segundo, porque nos ha pedido paso para contarnos algo que se desconoce, una exclusiva que tiene mucho que ver precisamente con eso, con las demandas que estarían poniendo la familia Flores a determinados medios de comunicación o a determinadas productoras. Así que ahora en un ratito la escuchamos. Y la otra, bueno, para concluir con lo de Olga, yo ayer decía, si yo tuviese que sentarme en esa silla y preguntarle algo a Olga, jugué a esto un poco con los colaboradores de la Crónica Rosa y cada uno tenía una inquietud. Pues yo le preguntaría tal, yo le dije que nos cuente un poco cómo es el día a día con David Flores, ¿no? El hijo, su hijastro, que no es su hijo, pero al que ella ha criado. Y hay que decir que a mí me respondió con 2 o 3 frases, entre ellas una que decía, cuando estaba en el hospital con ese niño tumbada en la cama con él, que entra Rocío Carrasco y los ve de aquella manera y se queja porque está tumbada en la misma cama de su hijo, ella dice, es que le estaba sujetando la vía. Dice, es un niño que duerme, es decir, ha actuado de madre. Y la otra marea, lo habéis comentado, es la marea verde, la marea de la abuela Menchu, que está generando todo tipo de comentarios positivos, la abuela de la reina Leticia, pues por esas declaraciones contundentes a OK Diario, hay que felicitarles aquí. Bueno, aquí está Luis, que ahora te ha cedido el sitio que nos explicaba un poco, bueno, pues lo que hay detrás de lo poco que nos ha podido contar, porque su compañero es muy celoso, como debe ser además en estas cuestiones, sobre, bueno, cómo se grabó, porque lo que se pactó de alguna manera con la abuela Menchu. Sí, pues ha estado 2 años en un cajón todo eso y ahora mira, salen unas declaraciones que coinciden con lo que muchos pensamos, ¿no? Sobre la monarquía, sobre cómo van a por ellos, y ya sé que vosotros, claro, os habéis centrado en la parte que tiene que ver con la política, con Pablo Iglesias, pero yo me voy a quedar, y además luego lo vamos a intentar oír con una frase que le dice... no te cases, Leticia, no te cases, que tienes una carrera, que eres presentadora en un informativo, que tienes tu coche, tu casa, tu libertad, no te cases, dice, date un revolcón. Si acaso... Mira, me encanta, es la diferencia, porque Luis ha destacado la misma frase, pero ha dicho, yo no lo voy a decir textualmente. En la crónica no nos andamos con chiquitas, ¿no? Ninguna. Fíjate que yo ni he metido el corte. Yo lo tengo ahí preparado ya. Yo voy a tirar por ahí porque es la parte rosa. Es verdad que todo lo que dice del Coletas es que tiene razón, dice, tiene un casoplón. Y además aquí lo hemos contado más de una vez, que nosotros sabemos cómo está construida esa casa en la que viven los reyes de España, que no es el Palacio de la Zarzuela, es el chalet que hay pues a 1 kilómetro y pico, que se puede prácticamente ir caminando, y que sabemos que lo sabemos, que ellos tienen construido una especie de casa en una de las partes de la casa, tienen no un apartamento, pero sí que tienen una casa un poco más al estilo de las que tenemos nosotros, salvando las distancias, pero que tienen ahí una cocina en la que pueden cocinar, que tienen allí, pues intentan hacer una vida relativamente normal. Es verdad que la abuela Menchu lo dice, Leonor y Sofía han nacido donde han nacido y no van a tener ninguna dificultad, pero claro, luego es cuando dice, es que Leticia ha tenido que luchar contra todo tipo de enemigos, ¿no? Y lo ha superado, y es una abuela Pues vamos a escuchar esas 2 mareas, esas 2 mareas. La de verde, viva el rey de España. Hasta las 12 del mediodía se quedan con Isabel González, nosotros regresamos mañana a las 7, hasta mañana. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.